Bienvenidos hermanos queridos a otro videíto de Espíritu y Verdad. Bendiciones para todos ustedes y ojalá que este pequeño estudio cortito de la palabra les sea de gran bendición. Vamos a estar viendo todos los lugares en la Biblia donde Dios habla de, de una marca. Porque como tenemos la marca de la bestia, también tenemos la marca de Dios o el sello de Dios, ¿sí? Y quiero leer todos los lugares donde podemos encontrar esta palabra, ¿no? Porque usa palabras distintas para, para la marca de Dios y para la marca de la bestia, ¿sí? Vamos a ver que en hebreo usa la palabra ot, ¿sí? En griego, que se escribió la gran parte del pacto renovado, no nuevo pacto, Brit Hadashah, que se traduce más directamente como pacto renovado, podemos ver que se usa la palabra spraguizo. Y después, para la palabra que se usa como marca, pero para la marca del maligno, la marca de la bestia, se usa la palabra charagma. Y vamos a leer los significados más específicos y vamos a ver dónde y cuándo se usaron en la Biblia, ¿sí? Entonces empecemos primero y vamos a ir a Éxodo capítulo 13, y podemos arrancar en el versículo 3 y podemos leer todos juntos, ¿sí? Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis, eso es todo, amigos, leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Ateo, del Eteo, del Amorreo, del Jebeo y del Jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comeréis pan sin leudar, y en el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal. Acá es la palabra ot. Señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. La palabra es ot, que usa acá en hebreo. Y vamos a ver qué significa la palabra ot, ¿sí? Acá podemos ver que la palabra hebrea ot significa señal, marca o símbolo. En la tradición bíblica, un ot no es solo un indicador visual, sino que representa una manifestación o prueba de una realidad divina, como ocurre con el arco iris o los milagros. Por su sentido de indicar o representar algo en hebreo moderno, también se utiliza esta misma palabra para referirse a una letra del alfabeto. Esa no tiene nada que ver con la que buscábamos nosotros, ¿sí? Bueno, eso es la palabra ot, que acabamos de leer recién en Éxodo capítulo 13. Podemos seguir y encontrar la misma palabra ot en Ezequiel capítulo 9,
del versículo 3 al 6, donde dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Que le pongas un ot. Vemos otra vez que ot es señal, marca o símbolo, que fue la palabra que se usó también cuando le dijo a Noé que iba a poner un ot en el cielo, el arco iris, como señal o símbolo para que sepa que nunca más la tierra iba a ser inundada. Un ot. Veamos en qué otro lugar se usa la palabra ot. En Éxodo 31, del versículo 13 al 17, dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el séptimo, que es sábado, el séptimo día, por lo menos en el calendario gregoriano que usamos. No digo que estemos en el acertado, pero en el calendario gregoriano que usamos en este momento, el séptimo día es sábado. El primer día de la semana es domingo. Y si no, fíjense en los calendarios de antes, y los de hoy también. Algunos te muestran la semana comercial, que esa empezaría el lunes y terminaría el domingo. Pero en la semana, en los calendarios, el primer día de la semana es siempre domingo. Por ende, el séptimo es sábado, por lo menos en el calendario gregoriano, ¿sí? Séptimo es día de reposo, consagrado Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. No se olviden que Israel somos todos los que nos añadimos al pacto que Dios ofrece a través de su Hijo, de Yahshua el Mesías. Por lo menos como yo conozco su nombre. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, todos nosotros, porque no es los nacidos en esa tierra o los descendientes de Jacob que son Israel. Que conoce la Biblia sabe lo que estoy hablando. Celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Ot, pacto perpetuo. ¿Sí? O sea, hasta ahora podemos ver que Ot, para Dios, esta señal, este Ot, para él puede ser su día de reposo, o es, mejor dicho, no puede ser. Un Ot también es la señal del arco iris, es un Ot. También sabemos que un Ot también, esa señal para Dios también es para las personas que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hace en medio de Jerusalén.
pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una ot en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, hasta ahora podemos ver que la señal de Dios, esa ot, es su día de reposo, es para las personas que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Sabemos que es la señal del arco iris, también es un ot, aunque no es una señal directamente sobre nuestra frente, pero quiero aclarar que es también un ot. Su día de reposo, eso ya lo dijimos, y también es observar la fiesta de panes sin levadura. Esas personas también serán marcadas. Y para mí no es una, es un resumen de todas estas. O sea que hasta ahora me está mostrando que tengo que gemir por las abominaciones que pasan en Jerusalén para ser sellado o marcado con la marca de Dios en mi frente o en mi mano derecha. Podemos ver que usa las dos muchas veces, siempre es en la frente, a veces también en la mano derecha. Entonces necesito observar su día de reposo, necesito observar la fiesta de panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua y de primeros frutos. Los que conocen la escritura saben que eso está en varios lugares, específicamente lo pueden ver bien en Levítico 23, ¿sí? Por lo menos yo estoy diciendo lo que yo encuentro, ¿sí? No estoy diciendo cómo es. Para mí es importante compartir dónde yo encuentro esta marca de Dios, ¿sí? Y cómo la obtengo, ¿sí? Porque podemos ver después en el libro de Apocalipsis que es importante tener esta marca de Dios, este sello, ¿sí? Este ot. Ok. Hasta ahora vimos esos lugares. Vamos a ver qué otro lugar nos muestra Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para recibir este ot, esta marca de él? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Ahí tenemos otra vez mano y en la frente. Y otra vez un ot. Esta palabra es ot. Pero, ¿saben qué? Deberíamos leerlo todo al Deuteronomio 6 y no solo del capítulo 5 en adelante, porque no queremos estar sacando de contexto, ¿sí o no? Yo digo que lo leamos todo y veamos qué exactamente implica. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tu fuerza, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y las hablarás y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, siempre, constantemente. Y las atarás como ot, otra vez, a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cosa que no he hecho. Así que lindo recordatorio, ¿no? Para hacerlo y importante, así lo ves y te acordás de ese ot. De ese sello que querés tener. Yo por lo menos lo quiero tener. Así que
¿Y cómo amamos a Dios? Importante saber, porque amor no es un sentimiento. Bueno, Él nos deja saber. El Mesías nos deja saber que los mandamientos, el pacto, mejor dicho, bueno, no son mandamientos, es un pacto para cualquiera que lo quiera hacer. El que no lo quiera hacer, no lo tiene que hacer. Lo podemos ver, tenemos libre albedrío, por ende no es un mandato, porque si Dios te manda a hacer algo, no hay tu tía. Dios lo mandó a Jonás a que vaya a Ninive, no quiso ir, se quiso ir a Tarsis. ¿Qué pasó? Se hundió el bote, lo tragó una ballena y lo escupió en Ninive. Si Dios quiere que te manda a hacer algo, no hay tu tía. Por eso los títulos cuidados son agregados por hombres. Todos estos exhortaciones y advertencias, cuando ves esto en negro fuerte o algo entre paréntesis, agregado por hombres. Ojo con eso, porque te condiciona. ¿Sí? Tenemos que entender que somos reyes y reinas, reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Entonces, cuando a vos te mandan a hacer algo, por naturaleza lo vas a rechazar, porque como rey nadie te puede mandar a hacer nada. Vos hacés lo que vos decidís hacer. Y si ves como bueno esta alianza que Dios te ofrece, estos estatutos, estos decretos, vos lo ves como bueno y los haces, se te considera como justo, dice la Escritura, como Abraham. ¿Por qué? Porque los haces de corazón, porque los ves bien y los querés hacer. Ves bien el no tener imágenes, ves bien el no usar su nombre en vano, ves bien no postrarte ante estas imágenes, ves bien acordarte del séptimo día para reposar con él, ves bien honrar a tu madre y a tu padre. ¿Ves? Así es como lo amas a Dios. El Mesías dijo, los mandamientos, o el pacto, mejor dicho, se resume en esto: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Acabamos de repasar cómo Dios dice que Él aprueba que lo amen, ¿sí? Y cómo amas a tu prójimo, y no le mientas, no lo mates, no codicies lo que tiene, no te acuestes con su mujer, no cometas adulterio. Ahí está. Por eso el pacto se resume, dice el Mesías, en estos dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No es que esos son dos nuevos mandamientos y los otros ya fueron. Eso es importante saber. Seguimos creyendo que es un nuevo pacto cuando la Escritura nunca dice eso. Dice Brit Harashá, pacto renovado. Y cuando en nuestra traducción nos dice, y haré un nuevo pacto con ellos, como en Hebreos capítulo 10, en la traducción original no dice nuevo, y dice, y haré un pacto con ellos, ¿sí? Entonces, importante saber, y por eso hacemos esto de ir en la traducción original y ver qué palabra se usó. Bueno, Roquito, vaya para allá. Este es mi perrito que está acá. Vamos, vaya. Bueno. Entonces vemos que amar a Dios como Él dice es otra señal en la frente. Amarlo como Él dice, acordarte de reposar con Él, gemir por las abominaciones y las injusticias que pasan en Jerusalén. Y ¿cuál era el otro? Y observar las fiestas del Señor. Acá podemos ver que están hablando de la fiesta de panes sin levadura, que envuelve la semana de Pascua y la fiesta de primeros frutos. Esas son las cosas que me está mostrando a mí que necesito hacer para tener esa señal, esa marca, que vamos a poder ver lo importante que es. Y el último lugar que lo encontré es en Génesis 17, del versículo 9 al 11, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, mi barit. Barit es la palabra que se usa por pacto. Por eso barit, hadashá es renovado, pacto es barit. Barit hadashá o brit hadashá, pacto renovado. En cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por otra vez, señal del pacto entre mí y vosotros. Yo sé que muchos creen que eso no se necesita hacer porque el apóstol Pablo habló en contra de la circuncisión. Ese es para otro video, pero a mí me queda claro que lo que hizo el apóstol Pablo es asegurarse de que la gente primero pudiera conocer el sacrificio y el amor del Mesías, ¿sí? Para venir y entregarse como sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? Siendo el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? O sea, terminando con él todo sacrificio animal, porque la sangre del Mesías es la ofrenda máxima, porque no tuvo pecado, ¿no es cierto? Y se ofreció por sus hermanos. Por eso la Escritura dice, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. No dijo por tus enemigos. Esto es lo que dice la Escritura. El amor más grande. ¿Cuál es el amor más grande? Búsquenlo ustedes, googleenlo. ¿Qué dice la Biblia que es el amor más grande? Dice, dar la vida por sus amigos. Eso dice la Escritura, ¿sí? Así que los que creen que no hay que circuncidarse, cada uno va a hacer lo que le parece. Yo no lo he hecho todavía, pero a mí me queda claro de que si yo quiero este ot, porque es un pacto por generaciones. O sea, que no es que termina. Y el apóstol Pablo, él mismo estaba circuncidado. El Mesías mismo estaba circuncidado, ¿sí? Porque ellos, obviamente, y sus padres querían que sean parte de esta promesa, ¿sí? No significa que está mal lo que hizo el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo fue a buscar a los gentiles, ¿sí? Y no esperar de que todos hicieran todo perfectamente para poder entrar. No entraría nadie. Imagínate lo que hemos sido cada uno de nosotros en nuestro caminar cuando arrancamos. La idea es que estemos mejor y estemos haciendo las cosas más acorde con lo que dice la Escritura a medida que vamos en este camino, ¿sí o no? Esa es la idea. Entonces, no quiero entrar en ese tema, pero a mí me queda claro que el amor de Cristo viene primero. Por eso el apóstol Pablo dice, no sirve de nada que estén circuncidados en la carne si no están circuncidados de corazón, ¿sí? Dijo, de nada sirve la circuncisión de la carne si no tenés la del corazón. Y eso es totalmente entendible. No sirve de nada. No significa que una vez que tenés la del corazón, también lo quieras hacer en la carne, entendiendo que para compartir en su gloria también tenés que compartir en su sufrimiento. Y si ese es el poquito que tenés que simbolizar para tener este ot, para mostrar que vos también colgás la carne, es el prepucio, no es mucho pedir. Aunque estoy siendo un hipócrita porque no lo he hecho. Pero me gustaría hacerlo en algún momento, ¿sí? Y no me pregunten si es necesario, si no es necesario, porque ustedes léanlo por ustedes mismos. Y el que quiera este ot, esta señal en la frente, tiene que reunir todas estas cosas, porque Dios no cambia. Eres el mismo ayer, hoy y mañana. Y nos han mentido de que el Mesías vino a cambiar lo que Dios Padre hizo. El Mesías no cambia nada. No crean que vine a abolir la ley, sino a cumplirla, porque ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todas estas cosas se hayan cumplido, ¿sí? Y no hay nuevo cielo, no hay nueva tierra, por ende, mi opinión, todo sigue vigente, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo está hablando de ley, eso también es para otro video, está hablando de la ley de Moisés.
el pacto, la alianza, lo que se conoce como los 10 mandamientos, no es la ley de Moisés. Esta es de Dios directamente, la escribe con su dedo. Después Moisés aparece con lo que se conoce como los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque necesita establecer una sociedad y necesitas tener reglas, ¿sí? Por eso, cuando el apóstol Pablo habla de ley, está hablando de esos 613. Nunca está hablando de la alianza. Y podemos verlo claro cuando lo primero que habla es de la circuncisión, ¿sí? Eso no es parte de los 10 decretos y estatutos de la alianza. Pero bueno, eso es para otro tema, no me quiero ir por las ramas. Así que todo esto es la palabra ot, ¿sí? Después, en el pacto renovado, lo que mal se conoce como el Nuevo Testamento, el Testamento renovado sería en la traducción original, podemos encontrar otra palabra que se usa, que la dijimos cuando arrancamos. Spraguizo. Se usa la palabra spraguizo. ¿Y dónde se usa la palabra spraguizo? Por ejemplo, acá en Apocalipsis capítulo 7, donde dice: después de esto vi los 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, tenía el spraguizo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado spraguizo en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Spraguizo. ¿Qué significa este spraguizo? Spraguizo es un verbo griego que se traduce principalmente como sellar, poner un sello o marcar. Proviene del sustantivo spragis, que hace referencia a la herramienta como un anillo utilizada para estampar. Significado y usos de la antigüedad. En el mundo greco-romano, el acto de sellar, spraguizo, tenía 3 propósitos principales, los cuales se aprecian con frecuencia en textos antiguos como el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah. A ver en qué se usaba el spraguizo. En propiedad y autenticidad. Los sellos actuaban como una firma legal. Estampar un sello sobre un documento o mercancía indicaba quién era el propietario. Dios te está marcando, dejándole saber a estos ángeles de destrucción que Dios ya te compró, ya te redimió. Él es tu propietario. Ese es ese sello. Ese es ese ot que estábamos viendo. Eso es en griego el spraguizo. Mercancía indicaba quién era el propietario y garantizaba que el contenido era auténtico. Seguridad y protección. ¡Wow! Se utilizaban para cerrar las cosas herméticamente y evitar alteraciones. Como lo que algunos se metieron en el brazo. Gracias a Dios, no todos se metieron las de ARN, las que cambian la genética. Porque a mi entender, en Génesis 6, la verdadera razón, por la del diluvio, era porque se había alterado la genética del ser humano. Por eso usa la palabra en hebreo tam. Dice que no era perfecto. No es la traducción la palabra perfecta. Es tamim, plural de tam. Significa genéticamente no había sido alterado. Miren qué detalle. Era tamim. Porque después podemos ver que lo primero que hizo fue plantó un viñedo, se emborrachó, lo encontraron los hijos desnudos. No estoy criticándolo, simplemente podemos ver que perfecto no era Noé. ¿No es cierto? Simplemente podemos ver que la palabra original habla de genéticamente perfecto o no alterado. Y mirá justo lo que me está diciendo acá.
garantizaba que el contenido era auténtico, no alterado. Seguridad y protección se utilizaban para cerrar las cosas herméticamente y evitar alteraciones. Por ejemplo, el sello oficial puesto en la tumba de Yahshua en Mateo. ¡Wow! Spraguizo. Autoridad. Todo el que llevaba el sello del rey contaba con su total respaldo y protección. El spraguizo. ¿En qué otro lugar se usó spraguizo? En Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, el spraguizo. Leámoslo más adelante, desde el 11. 1, versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, que no es un sentimiento, es hacer algo al respecto, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El spraguizo también es el Espíritu Santo. ¡Wow! Le sumamos una más. ¿Y cómo lo tenemos al Espíritu Santo? Y creyendo en el Mesías. ¿Cómo crees en el Mesías? Haciendo lo que el Mesías hizo. Todo aquel que dice que me conoce y me ama y no obedece mis mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él, dice la Escritura. Entonces, otra vez, obedeciendo la alianza, el pacto que Dios ofrece, tiene sentido. ¿Quién puede decir que está en Cristo y mataría? O que está bien mentir, o está bien... ¡Eh! ¡Vamos! Se me querían escapar los perritos. ¡Vamos! Esas cosas deberían ser más que obvias, chicos, pero bueno, ya les voy a hacer el videíto del apóstol Pablo cuando habla de la ley, demostrándoles que siempre habla de estos 600, supuestos 613 mandamientos, porque algunos se repiten, no son necesariamente 613, pero para que entiendan de qué está hablando, voy a hacer un video en particular, porque nadie puede decir que tiene sentido matar, mentir, tener imágenes, cometer adulterio y creer en Cristo. Obviamente no crees en Cristo si haces esas cosas. ¿Me explico? Por los frutos los conoceréis. Simple. Bueno, así que acá podemos ver que el Espíritu Santo también es parte de ese sello. Así que podemos ver todos los lugares que son la marca de Dios. Pudimos ver que es el Espíritu Santo, creyendo en el Mesías como el Hijo de Dios que nos redimió, dando su vida por sus amigos. Podemos ver también que es el sello, el ot, también es la circuncisión de la carne, no solo la del corazón. Estoy diciendo lo que dice acá, después cada uno puede creer que el apóstol Pablo haya dicho que sí o que no, ese es otro tema. Estamos viendo dónde dice en la Escritura que Dios tiene una señal o una marca que nos pone en la frente. ¿Y qué constituye esa señal? ¿Sí? Ese ot, ese spraguizo, pudimos ver que es el Espíritu Santo, a través de creer en el Mesías. Pudimos ver que la circuncisión en la carne. Pudimos ver que también sus fiestas
pudimos ver, no siendo Navidad específicamente acá, la de pan sin levadura, que es la fiesta de la semana de la Pascua y de primeros frutos. Pudimos ver también que esa señal es su día de reposo, el séptimo día, sea cual sea ese día en el calendario que sea, quizá no es en este calendario, yo no puedo hablar de seguro, yo en este momento lo estoy haciendo los sábados, pero no significa que esté correcto, así que no quiero llevar a nadie por ola de doctrina, simplemente que yo a medida que voy entendiendo mejor la escritura la pongo en práctica, ¿sí? Trabajo mi propia salvación, como dice la escritura que tengo que hacer, porque el que resista hasta el final recibirá la corona de vida, ¿sí? No creo en que podés aceptar al Mesías en tu corazón y después pasarte matando personas y haciendo todo tipo de cosas malvadas de que porque alguna vez en tu vida aceptaste al Mesías está todo bien. Eso no suena como resistir hasta el final. Pudimos ver también que es el que gime por las abominaciones e injusticias que pasan en Jerusalén. Y ahí tenemos el Ot, el Spraguizo, la señal de Dios, ¿sí? Y después podemos ver que la marca de la bestia ya no es el Ot o el Spraguizo. Ahora usa la palabra griega charagma. ¿Y dónde la encontramos? Y en Apocalipsis 13, versículo 17 al 18, donde dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, que sería charagma. El que tuviese el charagma, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, charagma es la palabra que usa ahí. Lo vemos muchas veces en Apocalipsis, no tenemos que verla todas las veces, siempre que la encontramos, o muchas veces la vamos a encontrar cuando está hablando de la marca de la bestia, está hablando del charagma. Y el humo del tormento sube para siempre, jamás. No tendrán descanso ni día ni noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la charagma de su nombre. ¿Qué es charagma? Charagma. En la época que se escribió el Apocalipsis, charagma tenía un sentido práctico y legal muy específico. Fíjense qué excelente información es esta. Se usaba la palabra charagma específicamente en las monedas. Era la marca acuñada en las monedas romanas, en las monedas romanas, que mostraba el rostro o el nombre del César. Ese era el charagma. Coincidentemente dice que vas a necesitar un charagma, porque sin ese charagma en tu frente o en tu mano derecha no vas a poder comprar o vender. Acuérdense que cuando dice mano derecha también puede ser brazo. En hebreo se usa el símbolo entero del brazo. Específicamente tiene que ser el brazo derecho, pero no tiene que ser específicamente en la mano. Puede ser cualquier lado del brazo derecho. Algunos me dirán, sí, mirá, durante lo que se pusieron la cosa, ahí se lo pusieron tanto en el brazo derecho como el izquierdo. Así que no es específico al brazo derecho. Aunque no digo que esté bien, ¿no? Menos que menos los que se alteraron genéticamente. Para documentos, se llamaba charagma el sello imperial de cera o tinta que autentificaba los documentos comerciales y edictos. Fíjate qué otro, para la esclavitud y el ganado. O sea, se utilizaba la palabra charagma, porque acuérdense, esta es acá
cuando encontramos charagma, es una palabra griego como spragazo. Y el spragizo, perdón, no spragazo, spragizo es la marca de Dios en griego. Pero el charagma es la marca. ¿Dónde está? Charagma es la marca de la bestia, la que se usa específicamente para las monedas, para comprar y vender, y para la esclavitud y o el ganado. Se utilizaba para describir la marca o el hierro candente usado para indicar a quién pertenecía una propiedad o un esclavo. ¡Wow! Fíjate que si recibiste la marca de la bestia, el charagma, sos un esclavo. Ahora sos un esclavo de él. Recibiste la marca como la de una moneda para comprar y vender. Muy interesante. Y quiero terminar con este videíto cortito que encontré de 1 minuto que explica excelentemente lo que es Ot. Ot. Él envió sus Ot y prodigios en medio de ti. Una Ot es una señal que apunta a una realidad mayor. Como cuando aparece un arco iris, es una Ot, un recordatorio visual de la promesa de Dios a Noé de que nunca más inundaría al mundo con lluvia. O cuando Dios causa las plagas de Egipto, que son una Ot, una señal a Faraón y a su pueblo de que Yahweh es una realidad más grande y poderosa. Dios también llama al séptimo día, el reposo de Sabbat, una Ot. Es una celebración semanal que señala la continua provisión y promesa de Dios de paz y descanso permanentes. Dios le dice a Moisés: dile a los israelitas, guardarán mis sábados, porque esto es una Ot entre ustedes y yo, por todas las generaciones que vendrán. Ahí lo tienen, chicos. Que les sea de bendición, hermanos. Hasta la próxima.